corazón y puedan conocer el tamaño del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Eso es tremendo. ¿Cuántos han podido conocer el amor de Dios? ¿A cuántos ha salvado Dios? Dios nos ha salvado por lo hermoso, por lo maravilloso, por lo misericordioso, por el tamaño de su amor. Y eso es algo que nosotros tenemos que valorar el sacrificio, tener cuidado de cómo nos comportamos, porque Dios nos ha llamado a muchas cosas. Entre esas cosas que Dios nos ha llamado está el que Él nos ha llamado a consagrarnos para Él. Amén. Si Cristo está en nuestro corazón, verdaderamente debo vivir consagrado para Él. Y el vivir consagrado para Dios a mí me convierte en un verdadero discípulo. Amén. Ahora bien, a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos meses, yo diría que años, el Señor ha estado hablando a la iglesia, ha estado ministrando a cada corazón acerca de un tema que es bien fundamental para nuestra vida en Cristo. El Señor ha estado hablando acerca de la sanidad interior. ¿Cuántos tienen sanidad? ¿Cuántos tienen sanidad en el corazón? Eso es un tema importante y Dios siempre lo ha estado hablando, sanidad interior que se basa en el amor del Señor. Eso es lo que sostiene todo. Es decir, que Dios ha estado tratando con la sanidad en el corazón. Déjame decirte algo, para que nosotros tengamos un corazón de discípulo, necesitamos tener un corazón sano. Amén. Dile que tienes a tu lado, necesitas un corazón sano. ¿Qué más hemos estado aprendiendo? Que nosotros tenemos que tener un corazón agradecido. ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Amén o no amén? Mire, el corazón que es agradecido es el que se levanta en la mañana teniendo o no teniendo y se para darle gracias a Dios. ¿Qué más hemos aprendido? Que tenemos que tener un corazón lleno de paz. El corazón que está lleno de paz es el que se para en medio de la tribulación, en medio de ese problema que lo tiene agobiado, atormentado, muchas veces estresado, y se para y dice: Señor, dice tu palabra que tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti hay confiado. Amén. Confían en el Señor. El que tiene paz, le dice Dios, no sé porque tu paz es distinta. Tu paz es diferente a la que este mundo da. Tu paz sobrepasa todo entendimiento. Y no solo eso, tu paz cuida, guarda mi familia, guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Todos tenemos a ese Cristo, todos le servimos a ese Cristo. ¿Qué más hemos aprendido? Que tenemos que amarnos los unos con los otros, que tenemos que respetarnos, que tenemos que tolerarnos, que tiene que haber compasión, que tiene que haber respeto, que tiene que haber misericordia. Pero una de las cosas principales, diría yo, que hemos aprendido, yo diría que hemos recordado, es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Es decir, que Dios merece y necesita el primer lugar en nuestra vida. Pero para que nosotros podamos amar a Dios con este corazón, necesitamos tener un corazón de carne y no un corazón de piedra. ¿Cuántos tienen un corazón de piedra? Cuidado. Necesitamos un corazón de carne. ¿Por qué? Porque el corazón de piedra está en tinieblas. El corazón de piedra es orgulloso, tiene resentimiento, no obedece a Dios, no se sujeta a la palabra, no tiene ánimo ni deseo de servirle ni adorar a Dios. Mas el corazón de carne, ese corazón anhela estar en la casa del Señor adorando. Amén. ¿Sabe? El corazón de piedra lo teníamos antes de llegar a los pies del Maestro. Pero una vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y pasamos a ser sus hijos, Él hace un trasplante de corazón. Véalo así, Dios quita el corazón de piedra que está en oscuridad, lo desecha y pone en usted un corazón de carne, donde está la luz de Cristo, donde está su amor, donde está su bondad, donde hay paz, donde siente que el abrazo de Dios lo acompaña todos los días
de su vida. Por eso es tan importante hablar del corazón, por eso necesitamos que nuestro corazón esté sano para que podamos ser verdaderos discípulos del maestro de todos, del rabí, que es Goliat, Cristo. ¿Están despiertos o no? Cristo es el verdadero maestro. Por allá se ríe el varón. Mire, ¿sabe por qué necesitamos conversar sobre esto? Vale. Porque posiblemente aún hayan cosas en nuestro corazón que Dios necesita cambiar. No quiero que miren a Ale porque lo nombré, no. Lo nombré porque esa es mi forma de predicar. Posiblemente hayan cosas en nuestro corazón que no nos permitan o que no nos permiten ser verdaderos discípulos de Cristo, como por ejemplo el mal carácter que aleja a las personas de mi vida, el mal carácter que me hace dar mal testimonio y que no me hace quedar como un discípulo del Señor. Eso tiene que ser quebrado por Dios, amén. ¿Qué otro tipo de cosas tiene que Dios renovar y transformar de nosotros o de nuestro corazón? Los malos pensamientos. Yo creo que Dios tiene el poder para cambiar nuestros pensamientos, para renovarlos, para transformarlos. Pero ¿sabe qué? Nosotros como hijos necesitamos someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Ya no pensar en lo malo, no decir que no sirvo para nada, no me toman en cuenta, no voy a echar para adelante. No, piensa en lo que sea digno de alabanza, piensa en lo bueno que Dios te ha dado. Ayer Dios te sostuvo, hoy te alimentó y yo estoy convencido de que mañana lo volverá a hacer. Amén. Piensa en todo lo que Dios te ha dado y en lo que te seguirá dando. Amén. ¿Qué otro tipo de cosas debe Dios arrancar de nuestro corazón, quebrar? O yo diría que revolucionar. El que podamos entender de una vez por todas que tenemos que ayudar a los necesitados, que tenemos que amar a esa persona que está a nuestro lado. Y una vez que Dios quiebre, una vez que Dios transforme, una vez que Dios renueve todo lo que hay mal en mi corazón, puedo llegar a decir, ahora sí, soy un verdadero discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo se conoce porque marca diferencia en cada lugar en el que Él esté. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tiene la gracia, porque tiene el favor, porque Cristo vive en su corazón. Y todos debemos entender que hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo. Todos somos llamados para ser discípulos. Él nos ha llamado a todos para que seamos ahora pescadores de hombres, para que estemos dispuestos a ayudar a expandir su reino, dispuestos a servir sin esperar absolutamente nada a cambio. Pero hay cosas, hay llamados, como el llamado al discípulo, que van formando ese carácter de discípulo, que van formando un corazón. El corazón que Cristo necesita para revolucionar todas las cosas. Voy a recordarles algo que ya les he predicado. Yo te decía que todos hemos sido llamados por Dios para servirle. No porque seamos unos especialistas o porque prediquemos bien o porque cantemos o porque adoremos. Porque Dios llama a gente ordinaria. Amén. Gente común para volverla extraordinaria. Amén. Y yo sé que usted es extraordinario, usted es hermoso, porque usted ha sido llamado por Dios. ¿Qué es un llamado de Dios? ¿Cuántos han podido sentir el llamado de Dios? Amén. El llamado del Señor es ese tiempo en el que Él, nuestro Padre, capta nuestra atención con un mensaje que es personal y que es específico y que requiere de nosotros dos cositas importantes, fundamentales: una decisión y una acción. ¿Por qué una decisión? Porque en mí debe estar la firmeza para decidir aceptar el llamado que Dios me está haciendo para ser un discípulo. Y una acción porque yo ahora debo dejar a un lado mis intereses, mi propósito, mi voluntad para hacer la voluntad del Señor, que siempre es buena, que siempre es agradable y que siempre es perfecta. Amén. Ahora, ¿qué es eso que va formando el corazón de discípulo en ti? Entender que fuiste llamado a salvación. Juan 3:16, ¿quién se lo sabe? A ver. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su único hijo. Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su único hijo
para que aquel que toque en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice, porque de tal manera me amó Dios, que dio lo más hermoso que un padre puede tener, para que yo alcance la salvación. Pedro habla de una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y habla de una salvación que fue preparada para cada uno de nosotros y que ha de ser manifestada en los tiempos postreros. Es decir, que Juan 3:16 es para mí un grito del Señor diciéndote: hijo, te he llamado para que camines en santidad, te he llamado para que algún día disfrutes de lo que yo he preparado para ti acá en el cielo. Por eso es tan importante valorar el sacrificio de Jesús, pensar en cada latigazo que le dieron, en la corona de espinos, en los clavos, en el peso. No por el peso de la cruz, eso no era lo que pesaba, lo que pesaba era nuestro pecado. Y Él pagó ese precio porque nos ama y porque nos estaba llamando o nos iba a llamar a salvación. Amén. Entonces, ese llamado a salvación va acomodando el corazón que un discípulo tiene que tener. El segundo llamado es el llamado a la santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 7 dice: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia. Diga allí: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia. Escuche esto: sino a santificación. Y el que rechaza esto no rechaza a los hombres, sino que rechaza ¿a quién? A Dios, Señor, quien también nos dio su Espíritu Santo. Es decir, que Cristo nos está llamando, que Dios nos está llamando a que nos alejemos de lo inmundo, de lo contaminante, de lo que no está en su palabra, de lo que no se parece a Él, para que podamos caminar en su luz admirable. Nos está llamando a apartarnos. Este sistema está tan corrompido que diariamente tanto jóvenes como adultos estamos siendo bombardeados. Y si no estamos firmes, si no somos maduros en el Señor y no corremos, porque a la tentación hoy hay que correrle. Levante la mano si es verdad. A la tentación hay que correrle, huir, porque si no podemos caer. Si resbalamos ante la tentación, le abrimos la puerta a Satanás y entra el pecado en nuestra vida. Y el pecado trae como consecuencia la muerte espiritual y muchas veces la muerte física. Por eso es tan importante guardarnos como aquellos jóvenes hebreos que no se contaminaron, sino que prefirieron agradar al Señor. Amén. Entonces ese llamado de santificación va también, al igual que el llamado a la salvación, acomodando el corazón de un discípulo, lo va formando. Ahora, hay otro llamado que para mí es la base, es lo que sostiene lo que Dios está formando en nuestro corazón. Y es el llamado a servir. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, le lavó los pies a sus discípulos. Y Cristo era Hijo de Dios. A Él tenían que tenerlo en alto. A Él tenían que lavarle los pies, cuidarlo, darle de comer. Pero Jesús lo hacía diferente. Era Él el que lavaba los pies, era Él el que les daba alimento, era Él el que les daba palabra, era Él el que les daba aliento, el que los abrazaba, el que caminó con ellos, el que los enseñó a vivir. Fue Cristo para darnos testimonio hoy de que nosotros no somos más que nadie y que estamos para servir y ayudar a las personas. El propósito de Cristo era morir en la cruz y pagar el precio por nuestros pecados. Pero mientras Cristo caminó en la tierra, Cristo ayudaba a las personas. Cristo tenía compasión, Cristo sentía empatía, Cristo servía a todas las personas. Miren, hay una historia hermosa en la vida de Jesús. Realmente todo lo que Cristo vivió para mí es precioso. Pero hay algo que a mí me encanta porque dice que en una oportunidad Él está caminando y está la multitud, van sus discípulos y hay un mendigo que está por allá, apartado. Y ese mendigo tenía por nombre Bartimeo. Y Bartimeo, no menos importante, era ciego. No podía ver Bartimeo.
Y Bartimeo se enteró que Cristo estaba pasando por ese lugar. ¿Qué hizo Bartimeo? ¿Qué haríamos nosotros si tenemos necesidad de Dios? ¿Qué haríamos nosotros si tenemos necesidad de Cristo? Buscarlo, orar, llamar, clamar para que venga a nuestra vida y nos rescate. Bartimeo se enteró que Cristo estaba pasando por allí y él gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y habían allí algunas personas que tenían el corazón oscuro, que tenían el corazón negro, que no tenían el corazón de discípulo todavía, y le decían a ese hombre: cállate, cállate. Pero Cristo escuchó que le llamaban. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando las personas tienen necesidad y necesitan ayuda? Acudirla. Acudir o llamar para bendecir la vida de la persona. Cristo lo mandó a llamar al mendigo, a Bartimeo, no podía ver. ¿Saben qué? Hay muchas personas hoy que están en esa condición de mendigo. Hay muchas personas que no tienen que comer, no tienen que vestir, no tienen absolutamente nada. Hay padres de familia desesperados porque no tienen trabajo y los niños les están pidiendo comida. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el ejemplo que Cristo nos dio a cada uno de nosotros? Pregunto, ¿a cuántas personas estamos ayudando? ¿En quiénes estamos sembrando? Porque a veces nos llaman y nos buscan y nos ponemos como Shakira, ciegos, sordos y mudos, y no ayudamos absolutamente a nadie. Cristo lo mandó a llamar y él le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y uno dirá: ¿qué pregunta? Era ciego, te va a pedir que quiere ver otra vez. Y él le dijo: volver a ver. Otra versión dice: quiero recobrar la vista. Pero hay algo impactante y es un punto hermoso, porque Cristo le dice: tu fe te ha salvado. Y después dice: y recobró la vista. Primero Cristo se ocupó de su salvación, porque es que verdaderamente eso es lo que importa. A veces nosotros recibimos la sanidad de Dios y seguimos cometiendo los mismos errores de siempre, caemos y caemos. Pero cuando somos salvos entendemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que todas las cosas viejas tienen que pasar porque Él las ha hecho nuevas. Pero no siempre pasa eso en nuestra vida. A veces nosotros estamos caminando por un lugar. A veces estamos caminando por un lugar y vemos a una persona que no tiene qué comer, que tiene los zapatos rotos, que tiene la franela sucia y nos está pidiendo ayuda. ¿Y sabe cuál es la posición de nuestro corazón? La que tuvieron el sacerdote y el levita, a los cuales la ley no les permitía ayudarlo. ¿Y qué hacemos? Nos hacemos los locos y les pasamos por un lado y nos están pidiendo ayuda, pero no escuchamos porque no hay un corazón de discípulo. Y muchos dirán: no, es que yo no tengo tiempo o yo no tengo dinero. Lo que no tienes es a Cristo en tu corazón, porque ese fue el ejemplo de Cristo. Ayuden a las personas. Hay gente que está sufriendo por los embates que reciben, por las tormentas, por procesos, porque cayeron en vicios, porque tuvieron desaciertos económicos y ahora no tienen que comer. Pero la posición de nuestro corazón como discípulo no es decir: ¿quién nos manda a caer en vicio? Tu posición tiene que ser la de ayudarlo. Levántate, vamos a comprar la comida, vamos a comprarte ropa, porque nosotros no estamos para emitir juicio de valor sobre la vida de las personas. Ora por él, pide misericordia a Dios para que lo ayude y para que te dé a ti, para que ayudes a la persona, porque es que para eso es que te da Dios. No te da para que gastes en tus propios deleites ni en tus vanidades. Dios te bendice para que tú bendigas a las personas. Así es. Entonces ese llamado al servicio es la base. Yo creo que me va a dar el tiempo. No importa, el otro domingo Mire, el otro llamado que va formando ese corazoncito hermoso es el llamado a la adoración.
Amén. Salmo 34, verso 1, bendecirá a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo. ¿Dónde? Mi boca. En mi boca. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y el otro llamado que cierra y completa el corazón de discípulo es el llamado a la libertad. Yo no puedo aceptar que un hijo de Dios sienta que es un esclavo o que está anclado al pecado, porque Cristo pagó el precio, y un precio alto, por su libertad. Amén. Juan 8:36 dice, si el Hijo del Hombre te libertare, seréis verdaderamente libres. Y hay un versículo que me encanta. Pablo dice en Gálatas 5:1, él dice, permaneced firmes, haga así, firmes. Dice, permaneced firmes en la libertad con que Cristo os ha libertado, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Yo soy libre, porque Cristo me hizo libre. Y el último es el que te he estado mencionando. Tú fuiste llamado a ser un verdadero discípulo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahora, conociendo todo esto, Samuel, ¿somos discípulos? ¿Cuántos son discípulos de Cristo? ¿Cuántos están trabajando por tener un corazón de discípulo? ¿Sabe? Usted puede filtrar su corazón por la palabra para que pueda saber si ya se ha convertido en un discípulo de Cristo, o saber si todavía hay cosas en nuestro corazón que tienen que cambiar, que tiene que Dios quebrantar o romper. ¿Cómo sé si soy un discípulo? El libro de Juan capítulo 13, verso 35 dice, en esto conoceréis que son mis discípulos. Dile que tienes a tu lado, prepara tu oído. Y dile, en esto conocerás que eres discípulo de Cristo. Y él dice, escuche, esto es bello, ¿viste? Esto es hermoso. Si se aman los unos a los otros. Amén. Amén. Por eso Cristo rogando al Padre le dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Amén. Que ellos también puedan ser uno en nosotros. El día que la iglesia entienda que tiene que tener compasión así como Dios la tiene de nosotros, ese día seremos verdaderos discípulos. El día que nosotros entendamos que tenemos que perdonar así como Dios nos perdona a nosotros, ese día seremos verdaderos discípulos de Cristo. No olvides la oración modelo de Jesús. ¿Cuántos la saben? ¿Cuál es la oración modelo de Jesús? El Padre Nuestro. Sí. Para mí, la oración modelo de Jesús. Aquí hay abogados. Hay un abogado acá, ¿no? Usted, feliz día. Dios. Ok, abogado tenemos, pastor. Pero mire, la oración, el Padre Nuestro, para mí es un contrato. Un contrato que tiene cláusulas inviolables. Y una de esas cláusulas, usted la tiene que ver con la lupa. En letras chiquititas dice, él le dice a Dios en oración, Padre, perdona mis ofensas, como yo me comprometo a perdonar a aquel que me ofende. ¿Saben? Quiero decir algo. Yo no subestimo el daño que te hayan podido hacer. Yo no subestimo lo triste que a veces te hacen sentir. No subestimo el que te hayan dado la espalda. No subestimo el que te hayan excluido. No subestimo el que no te tomen en cuenta. Lo que intento decirte es que la vida es mucho más que una enemistad. Porque la vida es Cristo. Y nosotros tenemos que pensar siempre, ¿qué haría Cristo? ¿Cristo perdonaría o no perdonaría? ¿Usted cree que Cristo estaría con enemistades? Cristo fue negado por uno de sus amigos en 3 oportunidades. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? Cristo le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dijo, no, Señor. Y lo negó. Llegó el día y Pedro negó a Cristo, a ese
que lo había rescatado, que lo había transformado, que lo había ayudado a expandir el reino de Dios en la tierra. Lo negó en 3 oportunidades. Y el siguiente encuentro, yo supongo que Pedro pensaba, porque dice la palabra que Pedro, después de que Cristo lo mirara, una versión dice que después de que Pedro lo negara, Cristo lo miró con ojos de amor. Y Pedro dice que lloró amargamente y se volvió a ir a pescar. Y cuando se volvió a encontrar Cristo con Pedro, si fuese alguien carnal, que no ama, que no tiene un corazón de discípulo, le dice: no sirves para nada, te dije que me ibas a negar y me negaste. No sirvieron de nada los 3 años que caminamos juntos. Pero Cristo no le dijo eso a Pedro. Si Cristo no lo hizo con Pedro, no lo hizo con Judas. Si Esteban, cuando estaba siendo apedreado, miró a los cielos y le dijo: Dios, ten misericordia de ellos. Cristo en la cruz le dijo: ten misericordia de ellos. ¿Por qué razón nos cuesta tanto perdonar a las personas? Cristo, hablando con Pedro, le dijo 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro lo negó 3 veces. Y Cristo 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Cristo no desechó a Pedro. Cristo le dio una asignación. Que pastoreara a su rebaño. Es decir, que Cristo lo había perdonado. Lo perdonó, no tomó en cuenta el pecado, la falla o el error que cometió Pedro, porque eso debía acontecer para que Cristo pudiera llegar a la cruz y salvar nuestra vida. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? La vida es mucho más que eso. La vida es Cristo. Cristo es el que nos acompaña, el que nos fortalece en medio de la prueba, la tormenta que estés viviendo con el vecino, con tu prójimo. Es el Señor. El que tiene cuidado de todas esas cosas es Dios. El que va a fortalecerte es el Señor. El que va a guiarte, el que va a ayudarte, el que va a darte amor, el que va a soplar aliento de vida es el Señor sobre ti. Él es el que tiene cuidado de ti. Él guarda tu vida, Él guarda tu familia. Yo hoy todavía estuviera viviendo en mi cuarto solitario, apartado, sin quererle hablar a nadie y teniendo todavía miedo de los adultos. Y una vez se los comenté, de mí abusaron. Y aunque crecí con ganas de batearle la cabeza, aunque crecí con ganas de pegarle una piedra, Cristo transformó mi corazón y le di un beso en la frente, lo abracé y lo perdoné. Y hoy sigue siendo mi amigo. Porque la vida es mucho más que la enemistad. La vida es el Señor. Y Él te la da para que disfrutes. Entonces no vale la pena encerrarnos en el resentimiento, en la falta de perdón, en el orgullo. Cuando Cristo entra en tu corazón, lo revoluciona y todo eso es apartado. Y Él inyecta de su amor para que respires nuevamente. Amén. Amén. Todavía faltan algunos detalles que verdaderamente demuestran si nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Cómo más sabemos si somos discípulos de Cristo? En el libro de Juan, capítulo 15, verso 8, él dice, como un título, y dice: permaneced en mí y yo en ustedes. Yo creo que esto es Lucas 15:8. 7. Juan 15:7. ¿Qué dice? Permanece en mí. Ok, ese lo vamos a buscar ahorita. Buscar. Ese es Juan 15:7. ¿Y qué dice Juan 15:9? Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permanecer en mi amor. Ok, para allá vamos ahorita. Ahorita voy a buscar el versículo que les quiero decir. Pero Cristo, ¿verdad? Dice que una de las formas en las que nosotros demostramos que somos discípulos de Él es si damos muchos frutos. Él dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Entonces así demuestran, dice Él, que son mis discípulos. ¿Cuántos están dando frutos? Amén. Mira, dar fruto tiene que ver con testificar con hechos y no solo con palabras el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero no solo eso, también tiene que ver con salir allá afuera
a buscar a aquellos que aún no conocen del Señor. Porque a eso fuimos llamados todos, a ser discípulos allá afuera. Entonces, cuando yo traigo gente a la iglesia para que conozca ese Dios que me transformó, yo estoy dando buenos frutos. Más atrás, en Juan 15, 5 y 6, o 4 y 5, dice, permaneced en mí y yo en ustedes. Y él dice, así como los pámpanos no pueden dar frutos por sí solos si no están pegados a la vid, de la misma manera ustedes no pueden dar frutos si no están pegados. ¿A quién? A Cristo, porque Cristo es el fundamento. Él dice, yo soy, ¿qué dice? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces la clave para dar frutos y muchos frutos, la clave para glorificar el nombre de Dios es permanecer pegados a la fuente de vida que es Cristo. Amén. Dale un aplauso a Dios. La número 1 es el amarnos, ¿verdad? Vamos bien, el amarnos. Y la número 2, dar fruto, permanecer pegados a Cristo. Ahora hay dos más. Sí, ¿qué pasó? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ¿cómo más nosotros podremos testificar que somos discípulos o que tenemos el corazón de discípulos? Cuando nos negamos a nosotros mismos. Jesús, hablándole a la multitud y a sus discípulos, los llamó y les dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, lleve su cruz y sígame. Ese es el discípulo. Negarnos a nosotros mismos tiene que ver con menguar nosotros para que Cristo crezca y viva su vida en nosotros. Tiene que ver con apartar o dejar a un lado mis intereses para ahora hacer y cumplir los intereses de Dios, su propósito y su voluntad. Amén. Y por último, ¿cómo más puedo demostrar que soy un discípulo? Siendo fieles a la palabra de Dios. Juan, en el libro de Juan, dice el Señor que, o dice la palabra, que Cristo estaba hablando con los judíos que habían creído en Él. Y Él les dice, si permanecéis fieles a mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos. Y cierra con broche de oro y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces vemos lo hermoso, el camino que tenemos que emprender, que peregrinar para poder tener el corazón de discípulos. ¿A quién iremos nosotros a escuchar si solo Él tiene palabras de vida? Amén. ¿A dónde iremos si solo sus palabras son espíritu y son vida? Amén. Ahora, ¿cuántos son discípulos del Señor? ¿Cuántos tienen un corazón de discípulo? Denle un aplauso a Dios. Bien, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Yo quiero llamar, no hay espacio, pero me gustaría que pudiera venir la pastora y los líderes. No solo los líderes, todo aquel que esté dispuesto a servir a Dios, todo aquel que esté dispuesto a predicar la palabra, todo aquel que como discípulo anhele hacer más discípulos. Me gustaría que pase a este lugar. Los líderes de la casa, ¿dónde están? O se pueden poner allá y se toman de la mano. Y el que se quiera agregar también, porque es que todos nosotros fuimos llamados a ser discípulos. No solo fue el pastor, no solo fue el líder, el evangelista, fuimos todos los que fuimos llamados a predicar, a evangelizar.
tiene que pasar. Adelina, no sé qué más. Miren, todos en algún punto de nuestra vida hemos lanzado la red para pescar. ¿Cuántos han lanzado la red? Y a veces se nos ha cerrado la puerta en la cara, porque hay personas que no quieren escuchar del Señor. Hay gente que ahorita no les interesa conocer a ese Dios que es capaz de transformar la vida, de renovar los pensamientos, de llevar sanidad y restauración a la familia. Pero el Señor nos recuerda hoy que es tiempo de lanzar nuevamente la red. Jesús estaba en la barca junto a Simón y Andrés y toda la noche estuvo con ellos y no pescaron nada. No pescaron nada. Pero Jesús comenzó a trabajar en sus corazones en cuanto a la paciencia y a la fe. Y les dijo, lancen nuevamente la red. ¿Y qué pasó con esa red? Tuvieron que llamar a Juan y a Jacobo, sus amigos, para que los ayudaran. Y llenaron 2 barcas de peces. Este es el tiempo de comenzar a sembrar en el corazón de aquellos que tienen sed de Dios el evangelio que puede llevarlos a restauración. Ahora, ¿cómo sé yo a quién predicarle? ¿Cómo sé yo qué casa o qué puerta voy a tocar? El Espíritu Santo es el que va a guiarnos hacia la casa de aquel que tiene necesidad del Señor. El Espíritu Santo guió a Felipe para que le fuera a enseñar la palabra al etíope eunuco. Ese mismo Espíritu Santo está en nuestros corazones. Pero para que nosotros formemos verdaderos discípulos, necesitamos nosotros ser discípulos. Necesitamos dejarnos enseñar por el Maestro de todos, que es Cristo Jesús. Tenemos que menguar nosotros para que Cristo viva su vida en cada uno de nosotros. Que con nuestro testimonio podamos decir a las personas, ahora Cristo vive en mí. La gran comisión es hermoso porque dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Id y haced qué? Discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay una promesa para aquel que le sirve a Dios, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Dice el Señor, y yo prometo que estaré con ustedes todos los días y hasta el fin. Y el que va a guiarte a tocar esa puerta es Dios. El que va a darte la palabra para sembrar en el corazón es Señor. ¿Sabe qué necesita Dios? Un corazón que esté dispuesto. Alguien que verdaderamente anhele y esté apasionado por llevar el evangelio. Alguien que se preocupe por la vida de las personas. Alguien que ayude, alguien que invierta, alguien que sacrifique. Alguien que sienta compasión, que sienta empatía por aquellos que tienen sed de Dios. Allá afuera hay sed del Señor. Hay gente que necesita ser transformada por el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos quedarnos solo con eso, porque este gozo hermoso que hoy sentimos por adorar a Dios, me gustaría que aquel que esté afuera lo pueda sentir para que se venga y juntos adoremos a Dios. Porque no hay mejor lugar donde yo quiera estar que en este lugar en el que estamos. Y si en nuestro corazón hay cosas que Dios necesita quebrar para convertirme en un verdadero discípulo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque Él tiene poder para hacernos, para levantarnos, para cambiarnos, para que nos presentemos como obreros fieles ante el Señor. Es hora de lanzar la red. Yo quiero que aquel que acepte el llamado a lanzar la red hoy le dé un aplauso al Señor. Y ya por último, esto es un compromiso de todos. El predicar el evangelio. Sabe que no es un compromiso tanto del pastor. El pastor cuida de las ovejas. Pero ¿quiénes son las que se reproducen?
Amén. Las ovejas. Las ovejas son las que tienen que buscar otras ovejas para que conozcan ese Cristo que nos ha transformado. El pastor va a encargarse de aconsejar, de abrazar, de apacentar, de ayudar para que llegue la restauración a su vida y a su familia. Por eso recuerda que es un trabajo de todo, pero no estamos solos. Cristo nos toma de la mano y nos lleva. Tus manos, hazme de nuevo, dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, tú el alfarero, hazme de nuevo. Una vez más, con tus manos. Con tus manos, hazme de nuevo, dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, tú el alfarero, hazme de nuevo. Pedíasme de nuevo. Gracias. Pedíasme de nuevo. Pedíasme de nuevo. Pedíasme de Teníaslo todo nuevo. Teníaslo todo nuevo. Teníaslo todo nuevo. Hazlo todo nuevo. Teníaslo todo nuevo. Teníaslo todo nuevo. Hazlo todo nuevo. Ayúdanos, Señor, a darte tu amor, danos un corazón de carne, dale gracias al Señor, iglesia, elevando tus manos al cielo. Eleva tus manos con reverencia al Padre en esta hora. Gracias, Señor. Enséñanos a ser tus discípulos, Padre. Enséñanos cada día. Ministra nuestros corazones, Abba Padre. Llena nuestros corazones de tu amor y bondad en el nombre de Jesús. Oh, sin ti nada podemos hacer. Hoy estamos aquí delante de ti, Padre, dándote gracias, Señor, por cuán bueno eres, por cuán maravilloso eres, por cuán misericordioso eres, Padre amado. Gracias por tu misericordia y por esa sangre que derramaste en la cruz, sangre que tuvo un precio muy alto. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Jesús. Porque tú te mereces todo, Dios. Te
pedimos perdón en esta hora, Padre amado, por nuestras iniquidades, Señor, por nuestros errores. Y te pedimos, Padre, que el fruto del Espíritu Santo sea ministrado en nosotros cada día, en el nombre de Jesús. Oh, Santo, gracias, Dios. Aleluya. Santo, Santo. Ya no quiero ser igual. Te adoramos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Amén. porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de La bendición de Dios Padre sea sobre sus vidas. Amén. Vas con toda bendición del cielo, iglesia. Gracias a Dios. Que Dios renueve tus fuerzas cada día en el nombre de Jesús. Que no te abandones, no dejes la oración y pidámosle al Padre, como dijo el pastor hoy en esa hermosa palabra, Sí, Señor. que ministre nuestros corazones a diario. Amén. Amén. Vas con bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendiga al que tiene al lado. Amén. Es palabra de bendición. Aleluya.